Flor Ángel Florido. Yo soy una mujer que nació en Venezuela, en el estado Lara, pero felizmente fui naturalizada en un hermoso país llamado México, que me abrazó por siempre. Y me ha dado cosas maravillosas. Entre una de las cosas maravillosas que me ha regalado México ha sido la oportunidad de conocer un hombre realmente maravilloso. Él es un hombre de quien quiero hoy presumirles porque de hecho lo van a conocer. Él es inteligente, él es perseverante, es mi mejor amigo, es mi confidente. Es un hombre que tiene la mente muy amplia, con un criterio bastante acertado en muchos temas, y que realmente puedo decirles que él nació en México, pero yo lo considero un ciudadano del mundo, porque él ha tenido la oportunidad de viajar a casi todos los continentes del mundo, viajando a un sinfín de ciudades y países, y ha tenido muchas experiencias maravillosas, y eso es lo que quiero compartirles con él. Él es mi esposo, y lo digo no solamente por decirlo, sino porque siento un gran orgullo el estar con él y el estar compartiendo una vida con él. Cada día lo hace de manera maravillosa. Él se llama Braulio Sánchez. Un aplauso para Braulio Sánchez, por favor. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Braulio. No, claro, es un gusto. El gusto es totalmente nuestro, bueno, sobre todo mío. Ok, el día de hoy lo he invitado porque, pues como le mencioné antes, él ha viajado muchísimo y ha tenido muchas experiencias, y me gustaría hacerle algunas preguntas para que ustedes puedan conocerlo un poquito más. ¿Te parece bien, Braulio? Me parece muy bien. Excelente, entonces vamos a iniciar. ¿Cuál fue el motivo por el cual has tenido la oportunidad de trasladarte alrededor del mundo? De primera instancia ha sido, bueno, para hablar un poco de eso es también hablar un poco de mi vida, que desde niño me he estado moviendo mucho, y a razón del trabajo de mi papá. Nos movimos de muchos lugares, muchos estados dentro de México: Sonora, Guadalajara, Hidalgo, Puebla. Y todo eso pues poco a poco ha formado también que pues el hecho de estar viajando, moviéndose, ha sido una insignia, por ejemplo, de nosotros. Entonces, gracias a Dios, y pues gracias a la ayuda también de mi padre y todo, la oportunidad que tuve de trabajar fue en un proyecto internacional. Más que nada ha sido, los viajes que he tenido, la gran mayoría han sido parte de trabajo. Ah, excelente, muy bien. Todos queremos un trabajo así, ¿no? ¿Cuál fue tu primer viaje? ¿Cuál fue tu primera experiencia? ¿Qué país visitaste? La primera experiencia, por así decirlo, fuera de Estados Unidos, porque normalmente pues, se considera un concepto internacional de Estados Unidos, pero digamos que ahora la idea de brincar al viejo continente, tuve la gracia de ir a Valencia, España. Esa fue la primera oportunidad que yo tuve de conocer lo que era Europa. Wow. Y pues que más que nada que España, que también es un lugar muy hermoso. Diríamos nuestra tierra madre. Anda, en la tierra madre. Así es. ¿Cuál de los destinos que ya has visitado ha sido tu favorito? Yo diría que hay tres. De primera instancia, la última vez que fuimos, Florencia, me fascinó. Ese lugar es un museo, todo es un museo ahí, o sea, desde que te vas pisando Florencia es un museo. El otro que me fascinó, Berlín, Alemania. Y el último en el cual estuve un par de días también cuando viajaba, Japón. Estuve solo en Tokio, pero Japón también me gustó mucho, es muy contrastante también con respecto a otros lugares. ¡Qué padre! Yo también quiero ir a Japón. ¿Cómo describirías esa particular etapa de tu vida en donde tenías que viajar mucho? Por un lado, yo diría que fue una experiencia muy enriquecedora. Por otro, también muy absorbedora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un año hubo una ocasión que yo creo que sí estuve en Monterrey 2 meses a lo largo de un año, ni siquiera continuos, fue mucho. Llegaba casi, era llegar e irse, llegar e irse. Suena padre, pero también hasta cierto punto un tanto desgastante, porque realmente pues convivir con la gente que estaba ahí en Monterrey, no, pues hay que estar viajando, digamos, vives para eso. O sea, tu vida se tornó de estar en un lugar en otro. Uh-huh.
Y realmente convives, obviamente te vuelves más cercano a la gente con la que viaja contigo, pero independientemente de eso, pues, digamos, gente con la que estabas ahí, o sea, alguna amistad que tienes en la ciudad donde, digamos, estás de base, pues, se va postergando, porque, pues, nada más cuando llegas casi así, hola, hola, y ya me toca volver a ir. Sí, eso no lo pensamos cuando escuchamos una vida así, de viajar mucho. Eso nunca lo pensamos, pero sí realmente es bastante importante y bastante impactante, ¿no? ¿Qué repetirías de toda esta experiencia que fueron tus viajes o a qué lugares te gustaría volver a visitar? Repetiría más que nada el hecho de viajar por placer. Obviamente, pues es mucho más, te enfocas más, porque también es muy padre viajar por trabajo, porque te lleva a muchos lugares, a muchos países, conoces muchas culturas, todo lo que tú quieras. Pero pues también se ve limitado un poco el tiempo que tienes para realmente dedicar a conocer. Lo conoces porque estás ahí, vas aquí en algún lugar, poquito, pero ya viajar por disfrutar, ahora sí por gusto, tú puedes extender un poco más el tiempo y al menos puedes estar en otros lugares, o más tiempo en algo que te haya gustado. Oh, muy bien, muy bien. ¿Qué enseñanzas te dejó el haber experimentado vivir esas experiencias en otros países? Pues las experiencias, yo creo que lo más importante ahí sería el contraste cultural que tenemos, que tienen las diferentes culturas, digas alemana, española, también me tocó estar en Filipinas. En Filipinas sí es diferente. Muy diferente, sí y no, porque hay mucha gente, el tráfico es así sorprendente, solamente me tocó vivir algo similar cuando estuve en China. El nivel de tráfico que tú dices, es mucha gente. Y la verdad yo me quedaba pensando, si yo manejara, yo sería el problema para toda la gente, porque en el caos que nosotros vemos, ellos viven en armonía. Uno lo ve caótico, pero para ellos esa es la manera de vivir. Correcto. Entonces uno con reglas fuera de eso, pues tú eres un peligro para ellos. Serías tú el punto tú no serías el peligro. de riesgo, ¿no? Y por así de recordar una experiencia que decía mi hermana que vive en Holanda, ella comenta mucho que muchas veces la gente que visita Holanda y anda en bicicleta, ellos son el peligro para la gente que normalmente en Holanda anda en bicicleta toda su vida. Porque ellos no conocen las reglas, no saben cómo manejar ciertas cosas, entonces a veces hasta los pueden andar atropellando o pueden lastimar a alguien que anda en bicicleta. Entonces ese es el punto, muchas veces es contrastante ver cómo ellos conviven con sus propias reglas, su propia cultura, su propia manera de llevar las cosas. Y uno al ser externo a veces puede ser un factor de riesgo para la propia gente que ya vive ahí. Sí, parece loco, pero es cierto, es muy, muy cierto. Muy cierto. Entonces, ese es un punto muy, muy interesante que uno nunca lo percibe hasta que lo vives ahí con ese tipo de cosas. Es maravilloso, Braulio. ¿Qué lugares que no hayas visitado hasta el sol de hoy te gustaría visitar? Pues, lugares que no he visitado, Rusia, no me ha tocado visitar, también, ¿qué otro país? Como lo decía, Tokio me gustaría regresar, a Japón más que nada, pero hay otros lugares muy hermosos, Kioto, dígase, muchos más. Entonces esa cultura también es muy padre. También Corea, parece que no, pero es también muy tecnológico, muy hermoso, o sea, también me llamaría la atención conocer. Y Europa, pues me ha tocado estar en varios lugares, pero yo creo que me gustaría mucho también conocer un poco más de China. Estuve nada más en Shanghái, pero sí me gustaría conocer un poco Beijing. O sea, hay lugares que me siguen interesando de los propios países que hay que conocer. ¡Qué padre! ¿Cuál fue tu mayor reto? O sea, cuéntanos algo así que sea un reto que te hayas enfrentado al momento de viajar. Bueno, uno de los retos, y yo me acuerdo porque fue una cosa muy... Cuando uno está en un ambiente controlado, digámoslo, en el trabajo, o con gente que, pues, tiene relación con el trabajo o alguna otra cosa, todo se lleva con un acorde, al menos sabes hablar inglés, la gente te entiende. Pero hubo una circunstancia, más que decir complicada, algo así frustrante, que en una ocasión nos invitaron a algún lugar con gente que en Latvia.
Y ahí sí sentí el detalle que absolutamente nadie hablaba inglés. Wow. O sea, y esa es una cosa que dices tú, pero es una simple. Sí, pero en otros lugares que había estado, al menos conocían lo básico y si no te entendían, al menos te indicaban. Pero estar en un contexto donde tú no tienes manera de comunicarte y el otro no tiene manera de entenderte, es algo fuerte. Porque al menos siempre hay algún punto con el cual tú puedes entablar una comunicación básica con el otro, pero cuando no hay nada, es bastante frustrante. Muy complicado. Y más que nada, ya como le decía, eso ya es un factor externo. A nivel de trabajo, pues la verdad es que tienes ventajas que todo el mundo, si está trabajando en una empresa internacional, pues habla inglés, entonces es más fácil entablar circunstancias. Pero ya en el día a día afuera, es donde te topas con eso de que no hay manera de comunicarte si la otra persona no tiene un conocimiento, no tienes un punto intermedio por el cual tú puedas entablar una comunicación con el otro. Bueno, aquí hay que hacer una observación. En ese momento, cuando ya viajó a Latvia, no existía Google Traductor, o sea, no podía traducir nada y luego ponerle la vocecilla para que le entendieran, ¿no? Entonces, en ese momento, claro que fue un reto que yo supongo que muchas personas la han vivido cuando viajan a un lugar en donde no conocen el idioma y el único idioma que podría ser en común es el inglés, pero en ese momento histórico no existía. O sea, sí, no porque de hecho yo tuve una segunda circunstancia similar, pero ya no fue tan impactante porque ya había medios cuando estuve en China. Al estar en China, pues fuera del ambiente del trabajo, pues la mayoría de la gente no habla inglés, eso es evidente, ellos hablan el chino mandarín o algunos otros, sí, ni siquiera el chino mandarín, algún otro dialecto dentro de lo que es la China. Y la ventaja es que obviamente al tener ya herramientas, era muy sencillo, que aunque yo para gente en la calle, yo traducía y decía, oye, quiero esto. Y ya ellos me respondían. Pero en esa ocasión, cuando en aquel entonces fui, no había manera, o sea, no había tecnología, no había nada que te pudieras sustentar. Entonces, eso fue muy contrastante. En aquella ocasión que sin haber tecnología y ahorita habiendo tecnología, fue más llevadero. Y ya no lo sentí tan impactante que, ¿cómo hago entender a otra persona? De algo sencillo, ni siquiera nada complejo. Entonces, esa es obviamente la verdad de las cosas, que las herramientas que tenemos ahorita sí nos ayudan bastante a poder establecer un poco de comunicación entre personas de diferentes regiones idiomas o culturas, etcétera. Cuéntanos un poco de los pros y los contras de esos momentos de muchos viajes. Bueno, si ya no los habías comentado. Pues un poco, ¿no? Sí, pro y contras es eso. Pros es que toda la gente ve que es muy padre viajar, conocer, y obviamente la experiencia, tanto por comida, tanto porque tú conoces nuevos lugares, tanto porque tú vives experiencias diferentes. Pero yo les diría contras, cuando se vuelve ya una rutina al estar viajando, pues también dejas muchas cosas en el lugar donde tú estás y solamente te enfocas en eso que estás viviendo en ese momento. Y a veces pues es difícil encontrar el equilibrio en esos dos. Porque a veces, oye, tengo ganas de hacer algo, tengo que... En ese momento, por ejemplo, es difícil entablar relaciones de cualquier tipo, porque pues el detalle es que no estás. Entonces es difícil establecer una relación donde tú no estás. O estás en diferentes horarios y todo. Entonces, obviamente complica un poco las cosas con cualquier cosa. Con cualquier relación, ya sea también de amistad, ya sea romántica, ya sea de cualquier cosa, es muy complicado. Entonces, ese es el punto que yo diría, los pros y contras, obviamente. Y algo que a mí me interesó mucho comentar, lo que hasta hace poco yo veía con un youtuber, que él hablaba de eso, que él decía que muchas veces es también frustrante el hecho de uno no lo entiende hasta que lo vive, cuando tú tienes que estar cambiando cuando vas viajando, que tienes conexiones, que tienes el tiempo limitado. Hay veces que, como decía mi papá, me daba risa, tienes ganas de quitarte la mochila y tirarla y correr porque no vas a llegar a tu siguiente conexión. ¡Qué estrés! Y a mí me pasó una vez en Río de Janeiro, cuando iba de regreso de Río de Janeiro a México. El avión llegó tarde, por alguna razón se retrasó y llegó tarde a la conexión en Sao Paulo. Entonces obviamente nos dijeron, ¿saben qué? Aquí está el hotel y aquí está mañana el avión, con el taxi que va por ustedes para que puedan irse en el avión del otro día. Obviamente eso pues para mucha gente pues implicó mucha frustración porque perdían sus conexiones, ya lo tenían que hacer otro día, pues ya no iban a llegar.
Pero otra cosa bien complicada, también estando yo en ese mismo viaje, en esa circunstancia, llegué al hotel, comí, estuve el otro día, pero yo estuve insistiendo que, a ver, ¿dónde está el taxi? Yo quiero que el taxi esté aquí a tal hora porque el avión que sale llega a tal hora. Y mucha gente lo había considerado como que muy sencillo, que eso iba a suceder, eso era un hecho. Van a llegar por mí, me van a llevar. Por no hacer el cuento largo, ahí estaba una persona también de Brasil, una persona rusa, una muchacha rusa, y yo ya tenía el taxi porque hablé como 5 veces para asegurar que el taxi iba a estar ahí. Y el único taxi que llegó fue el mío. Yo les dije a estas personas, vénganse conmigo porque un taxi no va a venir por ustedes. Y estoy más que seguro que no lo hizo. Entonces, gracias a mí, esas personas que están en ese mismo hotel, que iban también en conexión a retomar los viajes, se fueron conmigo, porque ellos en un momento me dijeron, no te preocupes, ahorita van a ir por nosotros. No, si tú no hablaste y no confirmaste, no van a venir por ti. Y estoy absolutamente seguro que no lo iban a hacer. Wow. Porque me imagino que en sus países era común el hecho de que pues ya está programado y yo tengo que confiar en esa programación, pero pues no siempre. Van con esa idea de, pues, por ejemplo, ella, la muchacha rusa, pues va con eso, pues que así tiene que ser. A lo mejor el otro también brasileño decía, no, pues que ya me dijeron, es suficiente, pero ellos, no, es que necesito que esté aquí, tengo la confirmación. Y yo estaba seguro y desgraciadamente, para mal o para bien, mis preocupaciones valieron la pena, el estar ahí insistiendo que me confirmaran que el taxi que iba a ir por mí iba a llegar, porque ya una segunda vez que perdiera ese vuelo, seguramente ya la aerolínea iba a decir, no, pues que ese fue tu problema, no llegaste. No llegaste. No fue una circunstancia mía en el cual, como el aeropuerto de allá, salimos tarde y es mi culpa. Así Entonces pierdes un vuelo internacional, entonces eso parece que nunca lo tienes en tus prioridades, pero pues el perder implica también gastos, tiempo, todo. Entonces son cosas que te vas puliendo porque te vas puliendo. Sí, ¿no? O sea, tienes que estar así con mucho la expectativa y no dejar muchas cosas al aire. Así es. Eso está padrísimo, ¿no? Yo me imagino la salvada que le diste a los otros dos, ¿no? Pues al menos ellos dos sí, porque pues estaban conmigo, estaba platicando y ella también como que la muchacha estaba ahí pidiendo, le dije, no, vente, ya, vámonos todos al aeropuerto. ¿Te gustaría vivir nuevamente la experiencia de viajar mucho? Yo diría sí y no a la vez. ¿Sí en qué contexto? Sí en el contexto que los tiempos en aquel momento yo estaba solo. Los tiempos que vivo actualmente son con mi esposa y con mi hija, que son lo más importante, y lo más importante es convivir también con ellas. O sea, ya no concibo mi vida con ese estilo de vida de estar viajando, viniendo y verlas cada semanas, cada vez. Se me haría muy complicado y siento que no, al menos para mí no es un estilo de vida. Puede haber que hay gente que sí, es algún estilo de vida y es respetable. Y es respetable. Y es respetable. Bueno, aquí es importante resaltar que yo no lo entrené para que dijera eso, No, y tú sabes que tienes mi apoyo. O sea, si tú quieres volver a viajar, por supuesto que adelante. No, ya no hay problema. Una de estas hasta me pego contigo. No, vámonos, sí, está bien. ¿Qué recordarías o qué le recomendarías a los jóvenes que nos están viendo en este video? Más que recomendar, yo diría que, bueno, estas experiencias a lo mejor son tanto un poco así como que, pues, a otros países, a otros continentes, culturas muy diferentes, pero el hecho de viajar, aunque sea dentro de nuestro mismo país, yo creo que eso es muy rico. Muy rico conocer. México, por ejemplo, tiene muchos lugares que yo me ha tocado conocer gente que, si es, por ejemplo, de Nuevo León, nada más conoce alrededor y no ha ido nunca a Guadalajara, Ciudad de México. Bueno, Cancún sí, porque todo el mundo va a Cancún, es casi una regla. Entonces, digamos que a Cancún lo sacamos de eso de conocer al país. Pero es importante conocer nuestros alrededores y conocer nuestro propio México. Yo sé que ahorita hablo de países fuera de México, pero lo importante es también conocer donde vivimos y las diferencias culturales que tenemos entre nosotros, las diferentes regiones. Así es, sí. Dentro del mismo país, la diversidad que se puede conseguir es riquísima. Es riquísima. Yo tuve la oportunidad de vivir en pocos lugares de México, pero la diferencia es crucial entre un lugar y otro. Y se siente en olores, se siente en sabores, se siente en personas, en vivencias, en tradiciones, en todo se siente. Y obviamente, bueno, yo que soy una mujer que salió de su país y ha vivido en otro país,
creo que tengo también la experiencia, no tanto como la tuya, ¿verdad? Pero sí tengo esa experiencia de decir qué maravilloso es conocer, qué maravilloso es poder ampliar tu mente en diferentes viajes, en diferentes experiencias, ¿no? Y el hecho de que te enseña el ser tan respetuoso de las culturas, creencias, idiosincrasias, etcétera, de cada uno de los destinos que visitas. Eso es crucial y eso te lo enseña un viaje, no más. Tú cuando viajas, tú aprendes y eso es la riqueza verdadera. Y yo creo que al final diría, me gusta una frase que escuché que decía, la vida es un libro, quien no viaja solamente se queda en una página. Solo se queda en una página. Así es. Wow, Braulio. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo estoy segura de que muchos de ustedes están maravillados por haber conocido a mi esposo. Lo digo con orgullo, nuevamente lo digo. Aplaudo cada día que estoy con él. Y sin más preámbulos nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.